Bueno, buenas tardes a todos. Elegí algunos casos clínicos que vieron que es un poco más relajado para esta hora, considerando cosas que ven con otorrino. Y en el hospital la verdad que estamos muy unidos con otorrino y nos mandamos la pelota de un lado al otro para siempre llegar al diagnóstico de los pacientes que tenemos en común y me encanta. Yo siempre digo eso, somos súper unidos con otorrino. Y elegí algunos sí, algunos no, algunos casos que fueron evaluados por el servicio de otorrino del Hospital de Clínicas. Entonces, vamos a ver si podemos llegar al diagnóstico, ¿no? Cuando abrimos la boca. Y la boca tiene cosas complicadas, cosas que por ahí no estamos acostumbrados a verlas. Los mismos dermatólogos, ¿sí? Es como un mundo aparte, pero más allá de todo esto, como dice acá el título, la boca manifiesta patologías sistémicas y yo creo que eso es lo que a mí más me gusta de la estomatología. Primer caso, mujer, 68 años, antecedentes personales de hipotiroidismo e hipertensión arterial, que consulta por ardor de lengua. Cuando uno ve a este paciente dice probablemente tenga el síndrome de ardor bucal. Pero bueno, le preguntamos y dice que empezó con ardor, digeusia, cuando comía sólidos, la medicaron con fluconazol, con colutorios, no mejoraba para nada, 6 meses de evolución, yo digo, seguro es un síndrome de ardor bucal, pero cuando miro la lengua, el dorso de la lengua estaba depapilado y tenía estas máculas enantemáticas con un color más como asalmonado, ¿sí? Alargadas, ven la forma que tienen. Entonces, con esta lengua pelada y con estos manchones, vuelvo para atrás, fíjense porque es muy característica esta imagen, uno piensa, ¿será una anemia? Y la anemia que primero se me viene a la cabeza es la ferropénica, y esta lengua se llama lengua en vidrio porque es lisa, brillante, toda enantemática y dolorosa, pero esta no era así, pero bueno, puede ser una candidiasis, sí, la forma eritemato-erosiva o atrófica. Cuando se presenta el paciente, ¿qué hago? Le pido rutina. Y si tengo la duda de que es una candidiasis, le doy fluconazol. Cuando me trae los análisis, si era una candidiasis, resolvió, y si no, ya me va a traer el resultado. Entonces, cuando veo el laboratorio, había dos valores que me llamaban la atención. El volumen corpuscular medio de 128 y la vitamina B12 muy baja. Entonces, con estos hallazgos clínicos y estos datos que son puntuales de laboratorio, llego al diagnóstico de una anemia megaloblástica. ¿Qué hacemos en ese caso? Yo personalmente le hago notita para hematología y para gastro. Y se le indica, si está todo ok, el tratamiento con vitamina B12, 1000 unidades, 1000 microgramos intramuscular por una semana, seguido después por 1000 microgramos semanales intramuscular por un mes. Después de un tiempito, cuando va más o menos regularizando los valores, se puede seguir con una dosis vía oral de 1000 microgramos en forma mensual. Y fíjense, con un mes de tratamiento ya realmente se nota la mejoría de la lengua, tarda en recuperar las papilas. Eso hay que avisarle al paciente, porque si no se asustan, se angustian y dicen no me da resultado el tratamiento. Pero sí, van respondiendo bien. ¿Y qué es la anemia megaloblástica? Es una patología que se ve con bastante frecuencia en mayores de 60 años. El cuadro clínico es lento y gradual, como ustedes saben, con las anemias. Se van incorporando de una manera que a veces no se las tiene en cuenta. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de la anemia megaloblástica puntualmente? Hematológicas, con estos megacariocitos, digestivas, o sea, la glositis que acabamos de ver, y lo más importante para mí, las manifestaciones neurológicas, que por ahí lo que más puede mostrar el paciente pueden ser parestesias de miembros inferiores, pero va increyendo y puede llegar hasta cuadros demenciales cuando está bajo el recuento de la vitamina B12. La etiología puede ser por déficit de B12
o por déficit de ácido fólico. Ambas comparten la carencia dietética, por supuesto en dietas veganas, vegetarianas, y también la absorción defectuosa. Con respecto a la vitamina B12, tenemos que tener en cuenta la ausencia del factor intrínseco, o sea, como una anemia autoinmune, llamada anemia perniciosa. También podemos ver la falta del factor intrínseco cuando hay alguna gastrectomía total, por ejemplo, por un carcinoma de estómago. Y hay que tener en cuenta también la mala absorción en intestino delgado, por eso que pedimos la evaluación por gastro, ¿no? Por ejemplo, cuando hay asa ciega y fístulas, parasitosis porteñas. El caso más habitual que veo es déficit de B12 asociado a los inhibidores de la bomba de protones. Ustedes vieron que los inhibidores de la bomba de protones se venden en forma libre y los pacientes lo toman eternamente. Eso dificulta la absorción. Como ustedes saben, la vitamina B tiene que ser captada por el factor intrínseco ante un determinado pH y después absorberse en el ileón terminal. Acá no puede pasar eso. Y lo que encontramos en el análisis de sangre es la disminución de la B12 y los valores aumentados, o sea, esa megacariocitosis. También puede ser por déficit de ácido fólico, como les decía, y ahí, con respecto a la absorción defectuosa, también vamos a considerar asa ciega. Podemos también tener en cuenta tratamientos con antifólicos, por ejemplo, metotrexato, anticonvulsivantes o ante determinadas hepatopatías. Y también el ácido fólico, como ustedes vieron, se da en el embarazo, porque se ve que hay un aumento en el consumo, o en el caso de anemias hemolíticas severas. En el 80% de los casos, las alteraciones linguales están presentes en forma de lengua de Hunter, con un enantema difuso, hipotrofia de papilas, en los términos sencillos decimos lengua depapilada, se achica a veces el tamaño de la lengua, se seca la boca, se le agregan en algunos casos lesiones tipo aftas, que me hace también pensarlo, lesiones leucoplasiformes. Los pacientes que usan prótesis les dificulta muchísimo porque hay una importante parestesia por el déficit de la vitamina B12. Y las manifestaciones orales pueden preceder en meses o años a la anemia. Fíjense qué importante tenerla en cuenta. Los diagnósticos diferenciales, como les dije al principio, con la anemia ferropénica, esa lengua en vidrio que les comenté, el síndrome de Plummer-Vinson, el déficit de ácido fólico, que es prácticamente igual, las candidiasis y el síndrome de Sjögren. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico si sospechamos? Simplemente le pedimos dosaje de vitamina B12 y tenemos marcadores tempranos. A lo mejor el nivel de vitamina B12 está normal, pero vamos a encontrar niveles altos de ácido metilmalónico y homocisteinemia. Importante también para pedir eso. Y en el hemograma, pensé que me estaban preguntando algo. Y en el hemograma que vamos a encontrar macrocitos, ¿sí? Macrocitosis. A veces puede disminuir también el recuento de plaquetas. Y otra cosa a considerar para descartar esta anemia autoinmune, pedir los anticuerpos anticélulas parietales y antifactor intrínseco. Segundo caso. Ana, quedamos entonces al final si hay alguna pregunta. Sí, al final le hacemos todas las preguntas. Perfecto. Bueno, y acá vamos enganchando con lo que estamos viendo y con la participación de otorrino, que por supuesto estos casos también los consultan a ustedes, porque es una sola cosa. Siempre los pacientes que llegan pasaron por otorrino y los que llegan a otorrino pasaron por estómago, así que compartimos todo esto. Mujer, 65 años, como antecedentes personales, ella decía que tenía una candidiasis oral, la lengua pelada, una dermatitis seborreica, el cabello seco, bueno, cosas como medio inespecíficas, pero que la llevó a la consulta. Decía que tenía disfagia sólidos, progresiva, de 4 años de evolución,
pero que todo el cuadro llevaba aproximadamente unos 8 años, o sea, empezó con la candidiasis, y en los últimos 4 años se le fue agregando esta disfagia sólidos. Bueno, clínicamente se le veía la piel rosaceiforme, bueno, está bien, queratosis actínicas en relación a su fototipo claro, el cabello estaba como seco, opaco, y en el examen oral tenía la boca como muy chiquitita, una microstomía, como nosotros la podemos ver también en una esclerodermia, por ejemplo, la boca de pescado. Tenía esta queilitis angular, muguet, una cosa medio inespecífica. Estas lesiones, tenía prótesis y había hecho esta hiperplasia paraprotésica con muguet encima. Bueno, pensando nuevamente en estas lesiones que pueden hacerme pensar, pedimos laboratorio, obviamente, pero en un laboratorio estaba bien. Pero ella estaba con disfagia, entonces interconsulta con otorrino sección laringe y le hicieron el tránsito esofágico, donde encontraron una estrechez subcricoidea y en la endoscopía alta la membrana esofágica subcricoidea. Entonces, ¿qué diagnóstico llegamos con todos estos datos que me dieron? A un síndrome de Plummer-Vinson. Anemia ferropénica, pero esta paciente no tenía anemia ferropénica. Sí tenía disfagia, sí tenía membrana esofágica, y les cuento que el síndrome de Plummer-Vinson puede presentarse sin anemia ferropénica o con una anemia que llega después de años, como para preocuparnos más todavía para no llegar al diagnóstico. ¿Qué le hicieron ustedes? ¿Qué le hicieron en otorrino? La resección con láser y la dilatación esofágica inferior, y no hizo falta ninguna otra cosa, porque ahí mejoró todo. No solo mejoró la sintomatología oral, sino que mejoró la piel, mejoró el cabello, ¿sí? A los 4 meses post-láser seguía perfectamente bien, esto ya pasó hace un tiempo largo, el síndrome de Plummer-Vinson es bastante infrecuente, así que no la vi más a la paciente, pero supongo que siguió bien, si no nos hubiera consultado. Así que post-láser resolvió todo sin ningún tratamiento. El síndrome de Plummer-Vinson se presenta en mujeres mayores de 50 años y lo importante que tiene es esta asociación con carcinoma espinocelular de hipofaringe, boca, esófago y sobre todo estómago. Estoy con un poco de tos, así que me van a escuchar toser un par de veces. Pasamos al tercer caso clínico. Hombre de 19 años, sin antecedentes personales de importancia, que me llega a la consulta, él estaba internado en el hospital por una úlcera palatina, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso de 6 meses de evolución. Este era un muchacho del sur que vino específicamente por esto. En 7 meses de evolución él fue contando que inicialmente tuvo algo en el ángulo interno del ojo, una lesión, algo que se le hinchó, él decía que lo debía haber picado un insecto, y eso fue agrandando, agrandando, agrandando sin resolver. Entonces se miraba la imagen con este duro leñoso que no podía abrir el ojo, con esta chiquititita, acá esta erosioncita, ¿sí? Que no resolvía. Entonces uno lo mira y dice, es un chagásico, seguramente, el signo de Romaña. Pero él vivía en el sur, o sea, en una zona en donde no hay chagas, ¿sí? Y también decía que tenía como una secreción cero purulenta, verdosa por las fosas nasales, y acá ya se veía como raro el aspecto, ¿no? Y más raro esto, cuando vemos esto. Una úlcera necrótica de bordes blanquecinos, vegetantes, con una comunicación buconasal. Fíjense lo que era esto, realmente, bueno. Diagnósticos presuntivos. Todo lo que entra en el grupo de los granulomas letales de la línea media. Entre ellos, leishmaniasis, histoplasmosis, granulomatosis con poliangeitis o linfoma angiocéntrico nasal. Estas son las lesiones que tienen este tipo de presentación. Por supuesto que acá no lo agregamos porque lo negaba el paciente,
Aspiración de cocaína, por supuesto también. No con un cuadro tan florido, no empezaría con una lesión en ángulo interno de ojo, pero sería otra de las opciones a incluir en este grupo. Se le piden todos los análisis, tenía la eritro obviamente ligeramente elevada, una hipergamaglobulinemia policlonal, pero que después no tuvo significancia. Se hizo la evaluación, se pidió la evaluación, pero no tuvo importancia. El resto de los análisis dentro de los parámetros normales. Imágenes. En la resonancia de macizo facial se observó un proceso sólido expansivo rinofaringeo con compromiso de fosas nasales, senos etmoidales, seno maxilar derecho, órbita, bueno, todo con una solución de continuidad a nivel palatino. Lesiones similares en la tomografía de macizo facial. Se hizo una biopsia, pero biopsia en torta, como decimos, en pedazos, ¿sí? Considerable. Acá no podemos hacer un punch como hacemos los dermatólogos, que no hacemos cirugía. Acá necesitamos un pedazo considerable, ¿no? Y la patóloga, que en ese momento estaba la doctora María Juárez, que ustedes la deben conocer también, informó fragmentos revestidos por epitelio de tipo respiratorio, con un corion infiltrado por linfocitos atípicos, medianos y grandes, y áreas extensas de necrosis. Se le hizo la inmunomarcación y se llegó al diagnóstico de linfoma fenotipo T, probablemente NKT. Dentro de estos granulomas letales de la línea media, entonces, vamos a incluir, además de este linfoma angiocéntrico, micosis profundas, como les puse antes, histoplasmosis, parasitosis sistémicas, leishmaniasis, infecciones bacterianas, por ejemplo, que ya no lo vemos casi nunca, el terciarismo sifilítico, los gomas, ¿sí? Realmente yo veo terciarismos sifilíticos, pero no llego a ver gomas que destruyen hueso, como en estos casos. Y la granulomatosis con poliangioma. Repito, incluimos también la aspiración de cocaína, no en este caso puntualmente. Bueno, se le indicó quimioterapia intratecal con metotrexato, citarabina y dexametasona, y como él vivía en el sur, no me acuerdo en qué provincia era, pero en la Patagonia, se lo derivó para iniciar tratamiento radioterápico ambulatorio, y se le había propuesto en ese momento, por esos valores que estaban un poco dudosos, se le había propuesto hacer una biopsia renal para que quede en claro que no había ningún inconveniente para su quimio sobre todo, y él se negó. El linfoma angiocéntrico TNK nasal es un tumor facial destructivo de la línea media, por eso lo que les decía está en el grupo de los granulomas letales de la línea media. Término antiguo, pero que es muy descriptivo y realmente es para usarlo en estos casos. Es muy agresivo, tiene una evolución rápida, es peor que los linfomas B, y puede derivar de células T, CD56 negativas o positivas. Esto lo vamos a ver, por supuesto, por inmunistoquímica. Va a comprometer nariz fundamentalmente, nasofaringe y tracto aéreo superior. Y lo que sabemos actualmente, y sobre todo en los inmunodeficientes, su gran asociación con el virus de Epstein-Barr. Ahora lo estamos encontrando en muchas patologías, en carcinoma inclusive espinocelular. Predomina en hombres 4-0, o sea, un predominio casi absoluto de hombre-mujer. Se presenta como una ulceración en paladar o en encía superior. La histología es muy característica, donde se encuentran estos linfocitos medianos o grandes, y el tratamiento tiene que ser grosso, ¿sí? Radioterapia para las formas localizadas, radioterapia y quimio para ya las lesiones de alto grado de hombre, 34 años, sin antecedentes personales
de importancia. ¿Me escuchan bien? Porque me sale como que está inestable el wifi. ¿Están escuchando bien? Sí, Sí, ¿no? se escucha bien. De repente se entrecorta un poquito y Acá después me se están escucha diciendo que se bien. entrecorta, sí, sí, sí. Sí, Cualquier cosa pero volvemos para ahora atrás. igual se entendió todo, o sea, se ¿Entendió? entrecortó muy poquito, así que Bueno, a mí me te sale el aviso, te aviso. cartelito y por eso pregunté. Bueno, hombre 34 años, sin antecedentes personales de importancia, que consulta por úlceras en cavidad oral. Pero además de las úlceras, tenía algo más llamativo todavía. Decía que tenía que dormir con una almohada, no podía respirar, no podía hablar, no podía comer, había adelgazado como 11 kilos, me acuerdo. Él también es del sur, de Caleta Olivia, creo. Y todo esto fue progresivo, ¿sí? 2 años más o menos de evolución, con muy mal estado general, ¿no? Entonces le habían dicho que era porque estaría estresado, que era todo relacionado con los nervios, pero no era esperable este cuadro, ¿no es cierto? Un muchacho de 34 años, sano, que no pueda acostarse porque no le pasaba el aire, no podía hablar, no podía comer. Bueno, la verdad que pensé que alguna otra cosa puede ser. Y el examen oral presentaba estas ulceraciones, ¿sí? En mucosa labial, en paladar blando. Fíjense las cicatrices, ¿no? Que se iban haciendo. Eran úlceras. A diferencia con la erosión, la úlcera atraviesa la membrana basal y deja cicatriz, ¿sí? Como vemos acá. Estas lesiones en encía también, que iban resolviendo y que iban como achicharrando la mucosa. Bueno, se le pidió toda la rutina, perfecto, todo bien, serología negativa, no reactiva, nada. ¿Por qué se le pidió valoración oftalmológica? Y porque, bueno, uno tiene que considerar un BCEP también, ¿no? Entonces pedimos la valoración oftalmológica, estaba todo ok, se realiza una biopsia con inmunofluorescencia directa. ¿Y por qué también se le pide esto? Porque el otro diagnóstico diferencial a considerar en estas lesiones sería una enfermedad autoinmune de índole ampollar, por ejemplo, un pemfigoide, ¿sí? Entonces ya con eso nos quedamos tranquilos y vamos teniendo el estudio completo. Por supuesto, no podía comer, no podía comer. Ahí nuevamente se los mandamos a ustedes, ¿sí? Tránsito esofágico, fíjense. Y en la laringoscopía, miren cómo Ahí, estaban sus pobres cuerdas vocales, ahí está. ¿sí? Perdón, Silvina, ahí ¿Qué pasó, Ana? lo último se cortó, no sé si se llegó a escuchar todo lo que dijiste. Lo que podemos A hacer ver, es, si tránsito quieren, esofágico. apagar la cámara, así se escucha mejor la voz. Dale. A ver, a ver, a ver. Ahí, Sí, ahí está, gracias Silvina. La tuya es perfecto. bonita, la doctora. Ah, bueno, perdón. Ahí está, ¿no? Ahí está, ahí te escuchamos. Bueno, entonces se le pidió, les decía que lo volvemos a mandar a otorrino, le hicieron, porque él estaba con disfagia, ¿no? Ustedes le hicieron el tránsito esofágico, le hicieron la laringoscopía y les decía que, claro, las cuerdas vocales estaban comprometidas, obviamente que no podía respirar este muchacho. Miren las imágenes que me mandó en ese momento, no me acuerdo cómo se llamaba el residente que estaba con este paciente, ¿sí? Entonces, estas lesiones en boca, estas imágenes a la laringoscopía y el resultado de la anatomía patológica que simplemente informó úlcera. Ningún otro dato. Inmunofluorescencia negativa, me descarta todo lo ampollar autoinmune, el examen oftalmológico que estaba dentro de parámetros normales. Entonces, con una biopsia que me informa ulceración con esta clínica y con los hallazgos de la laringoscopía, ¿y qué digo que tiene? Astas mayores con compromiso laringio. Yo dije, pero qué cosa rara, ¿no? ¿Hay algo así? Y sí, ahora les cuento. Bueno, y
inmediatamente se le indicó tratamiento con talidomida. Yo uso mucho la talidomida para estas lesiones, 100 miligramos día, y ustedes le tuvieron que hacer una dermolaringoplastia porque realmente estaba muy comprometido. Incluso lo traqueostomizaron, se había quedado sin medicación, sin talidomida porque no se le autorizaba su obra social, recidivaron las lesiones nuevamente, ustedes lo volvieron a evaluar, estuvieron a punto de volver a operarlo, o sea, un cuadro bastante complicado. Y a los 20 días nomás ya le estaba mejorando la lesión, ¿no? Las lesiones, las ulceraciones. ¿Qué son las aftas mayores? Son úlceras grandes, mayores de 1 centímetro, que van a sentar en la mucosa yugal, cara ventral y bordes laterales de lengua, paladar blando, faringe, epiglotis, pero raramente en laringe. Yo decía, esto no me cierra. Y bueno, me puse a buscar en la bibliografía, como hacemos siempre, y sí, hay muy pocos casos, como que hacen un salto las lesiones. De boca pasan a laringe. Son muy escasos, pero realmente son muy severos, ¿sí? Fíjense la evolución que lleva, cómo evoluciona un paciente con estas lesiones. Estas lesiones de aftas mayores son persistentes, a veces se superponen diferentes brotes, ¿sí? Son muy largas, se están curando unas y ya aparecen las siguientes. Tienen aspecto crateriforme, como son úlceras, como les dije antes, dejan cicatriz, y raramente vamos a asociarlo con algo infeccioso, con algo tumoral, porque no suelen hacer adenomegalias. Quinto caso clínico y seguimos con el tema de las aftas. Este es un nene de 10 años que como antecedentes personales tenía una hernioplastia umbilical, asma bronquial y estaba en estudio de un supuesto reflujo gastroesofágico y le habían realizado en el ínterin una adenoidectomía porque consultaba por aftas orales. Contaba la mamá que estas aftas habían empezado a los 3 años y que tenían una periodicidad de cada 15 a 20 días. O sea, doctora, está siempre con aftas. Y duran 4 o 6 días y cuando le aparecen se asocian con fiebre y dolor de garganta y ganglios y tiene que faltar al colegio. Se demora, se atrasa mucho en el colegio este nene. Y sí, y yo ahí digo, pero sí, pueden ser aftas orales, pero hay algo que acá no me cierra. Las aftas orales nunca se acompañan ni de fiebre, ni de faringitis, ni de adenomegalias. Entonces acá hay alguna otra cosa, ¿sí? Las aftas van a estar localizadas en boca sin síntomas ni signos sistémicos. Y acá esto me sobraba un poquito, ¿sí? Pues al mirarlo, sí, por supuesto, las lesiones eran lesiones de afta, fíjense, en dorso de lengua, en paladar blando. ¡Ay, perfecto! Muy bien. Y en ese momento no le veía lesiones en orofaringe, tenía algunas adenomegalias, y ven las lesioncitas, si yo lo miro así, digo, pero son aftas, por supuesto, son aftas. Bueno, en pediatría ya le habían pedido, obviamente, todos los estudios, hemograma, radiografía de tórax, electro, le indicaron medicación. ¿Qué pasaba? Acá se le pedía el hisopado y los hisopados eran negativos, ¿sí? Se los medicaba igual con antibióticos porque el chico estaba con dolor de garganta, pero eran hisopados dentro de los hallazgos habituales. Entonces, en el ínterin le habían hecho la adenoidectomía, el gastroenterólogo descartó reflujo, tampoco tenía alteraciones oftalmológicas, porque volvemos a lo otro que les decía, y un BSET es raro en chicos, pero bueno, le habían pedido esa evaluación. Y no tenía ninguna alteración odontológica a la cual adjudicarle todo esto. Entonces, como bien dijo la doctora, hacemos el diagnóstico del síndrome FAPA. Se le indica la meprednisona 1 miligramo kilodosis, única dosis.
al comienzo del episodio, medidas generales de buches, etcétera, ¿no? Y un control periódico para ver cómo va evolucionando esto. Este nene ya hace años que lo veo y siempre estamos en contacto. En ese momento las aftas fueron disminuyendo de tamaño, evolucionaron más rápido, no volvió a tener fiebre, ni faringitis, ni adenopatías, y simplemente le quedaron lesiones de aftas como tiene la gran mayoría de personas, ¿sí? Pero ya no se le involucró su asistencia escolar y había un buen estado entre los episodios. Entonces, para recordar qué es el síndrome FAPA, se caracteriza por fiebre de comienzo abrupto que llega hasta los 41 grados centígrados y que dura 3 a 6 días. Hay que tener un chico con 6 días de fiebre, no alta. Las aftas que van a estar solo en la mucosa oral, no van a estar localizadas en ninguna otra mucosa, y van a ser prácticamente iguales a las de la estomatitis aftosa recurrente. Este es el nombre correcto de las aftas, estomatitis aftosa recurrente. En la faringitis los hisopados van a ser siempre negativos y por ende no van a responder a los antibióticos, en cambio sí a los esteroides sistémicos. Y las adenopatías van a ser cervicales, bilaterales y bastante dolorosas. Entonces, para recordarla, ustedes que ven tantos chicos en el hospital, sobre todo, la tétrada clínica clásica es de fiebre, aftas, adenitis y faringitis, y el diagnóstico es clínico, prácticamente por exclusión, no hay ninguna cosa que me lo confirme. Pero bueno, directamente yo veo que no hay alteraciones en el laboratorio, puede haber alguna leucocitosis, una eritro ligeramente alta. Otro dato muy característico, la periodicidad, esa repetición que tienen cada más o menos 3 semanas, ese intervalo, y ese intervalo en buen estado general. El chico está perfectamente bien. Y lo que más gratificante es la excelente respuesta a los esteroides. Acá el tema es que hay que hacer diagnósticos diferenciales con un montón de otras entidades, ¿sí? Si por ahí uno no está muy metido en el tema, la neutropenia cíclica, el síndrome periódico asociado al receptor 1 del factor de necrosis tumoral, el síndrome antes se llamaba síndrome hiperinmunoglobulina D, que ahora se llama deficiencia de mevalonate quinasa, la enfermedad de Behçet, como les dije, la artritis reumatoide juvenil, o sea, hay otras entidades que en un inicio de esto me puede hacer dudar del diagnóstico, ¿sí? Pero bueno, recordarla cuando uno siempre va buscando lo más frecuente, no vamos a buscar, volvemos para atrás, no vamos a buscar la fiebre hiberniana familiar, porque yo las veces que he querido buscarla no pude encontrarla. A veces uno quiere encontrar ese diagnóstico raro y no es así. Tratemos siempre de buscar lo que es más frecuente, creo. Y bueno, y no quería dejar de mencionar esto, no como caso clínico, sino como una mini explicación. Por ejemplo, el pénfigo vulgar, porque es algo que tenemos en común con los otorrinos, que yo mando para que lo evalúen siempre. Y el pénfigo vulgar es una enfermedad autoinmune que produce ampollas cutáneas, mucosas y fanerales, o sea, en pelo y uñas, porque se generan autoanticuerpos contra determinadas células que tenemos, ¿sí? O sea, como yo le digo a los pacientes, hace un ratito que atendí uno en el consultorio, le digo, su organismo desconoce como propias determinadas células epiteliales, ¿sí? Tenemos que combatirlo y dormirlas a todas para que no vuelvan a salir estas ampollas, que son la consecuencia de la sustancia que las une, ¿sí? O sea, en la histopatología vamos a encontrar una acantólisis, se pierde la plasticola que une a las células, ¿sí? Al perderse esa plasticola, queda un espacio y se forma una ampolla. El pénfigo vulgar es poco frecuente les hablo desde mi punto de vista, para el dermatólogo en general. Ahora, el que hace patología de boca lo ve con mucha frecuencia y ahora se van a dar cuenta por qué.
El curso es agresivo sin tratamiento, por eso es que hay que diagnosticarlo lo antes posible. La evolución es crónica y sin tratamiento menos del 5% resuelve, o sea, hay que tratarlo siempre. Y acá viene el punto a compartir. Las lesiones orales del pénfigo vulgar. En más del 80% se presentan de inicio y es el primer sitio de localización en el 60%. Y pueden preceder hasta 6 meses el diagnóstico del pénfigo, porque voy a encontrar lesiones en mucosa yugal, encía adherida, paladar, lengua, semimucosa labial, otras mucosas comprometidas, y voy a decir, no, esto será un herpes, le doy un buchecito, o tiene un hongo. Tengo que preguntarle, por supuesto, hacer una historia clínica completa y preguntarle algún factor predisponente, porque ahora tenemos medicamentos que también me desencadenan pénfigo vulgar, penfigoide, ¿sí? Las gliptinas para el penfigoide, tengo una paciente con pénfigo vulgar por hidroclorotiazida. O sea, es muy importante también considerar esos fármacos, ¿sí? ¿Y cómo son las lesiones de pénfigo? Fíjense con las que vimos recién. Es una enfermedad ampollar, pero esas ampollas son tan superficiales que se rompen fácilmente al comer, al tomar líquido. Entonces, lo que yo veo no va a ser una ampolla, va a ser el piso de la ampolla. Se rompe, pierdo el techo y me queda el piso, que es una erosión. ¿Y cómo es esa erosión? Como la vemos acá. Rojo carne, que si la toco con el bajalengua sangra, sumamente dolorosa. Son los pacientes que siempre van a consultar acompañados de un familiar porque no pueden hablar del dolor que tienen. Vamos a encontrar también estas costras hemáticas en semimucosa, fíjense, muy características, en las encías, edema, y vemos acá como si arrancáramos el papel de la pared. Estos son los techos de las ampollas. ¿Qué pasa? Como acá la mucosa es gruesa, todavía puedo llegar a ver el techo de una ampolla rota. Rojo, la erosión, el piso, y esto blanco, estos pedazos de papel arrancado, es el techo. Pero al ser la mucosa más gruesa me queda y todavía lo puedo ver, ¿sí? Y por supuesto, cialorrea, halitosis, el mal estado general que va a tener el paciente, estas lesiones que corresponden al fenómeno de Koebner, en una zona donde hay traumatismo, roce, mordida, pinchada, etc., se genera la lesión original. Y esto es lo que le dificulta muchísimo todas estas erosiones, la ingesta. Y son pacientes que vienen con pérdida de peso muy significativa. Raramente vamos a ver una ampolla, y yo creo que se puede por ahí pescar una ampolla, no sé, milagrosamente, si por ahí el paciente no abrió la boca o al principio. Es más, yo saco foto cuando veo una ampolla. Y así son las lesiones de pénfigo. Parece como que estuviera mordisqueada la mucosa, ¿sí? Con estas lesiones importantísimas en dorso de lengua, edema importante. Miren esto, como duele muchísimo. Esto también no pueden ni apoyar el vaso para tomar. Erosiones, rojo, carne, sangrantes, sumamente dolorosas. Cuando les digo, a ver, saquen la lengua para mirar, no puedo. Claro, duele todo. La base, el piso, cara ventral. En todas lesiones similares. Pero tenemos que acordarnos que hay otras mucosas comprometidas también. La laringitis muy llamativa, la laringitis dolorosa, la difonía, el compromiso esofágico con disfagia. Entonces ahí uno pide una videoendoscopía. Y también van a encontrar estas lesiones eritematosas, friables, con una cubierta que al pasar el endoscopio se arrancan, se salen, ¿ven? Miren, el techo, acá veo el techo de la ampolla. Muy importante esto también. También vamos a encontrar costras nasales con discreta epistaxis.
muy típico esto, siempre van a decir, me está sangrando un poquito la nariz. Las lesiones genitourinarias, rectales, muy importantes, sobre todo en los pacientes que tienen hemorroides, el pénfigo es terrible. Y conjuntivitis, conjuntivitis que forma parte del pénfigo, no es una conjuntivitis infecciosa que le tengo que dar ciprofloxa, no, forma parte del pénfigo. Y, por supuesto, las lesiones cutáneas que se van a agregar con el tiempo, que van a ser erosiones, porque vuelvo a repetir, la ampolla es superficial y no me permite verla. Caída de cabello, que no es no cicatrizable, o sea, con el tratamiento vuelve a recuperar el pelo, y alteraciones también en las uñas. Estas son las lesiones de piel y de cuero cabelludo. Cuando empezamos con el tratamiento, estas lesiones empiezan a verse como medio grisáceas, ¿sí? Como las vemos acá, como que van cambiando el aspecto también, ¿sí? A veces una mordidita de la mucosa yugal me da estas ampollas de contenido hemático, porque aparte el corticoide está también actuando negativamente sobre los vasos sanguíneos, ¿sí? Y la cándida, que siempre va a buscar la oportunidad para meterse, en estos pacientes con corticoterapia a altas dosis es muy común encontrar lesiones de Muguet. Diagnóstico diferencial, y esto es lo a considerar siempre. Cuando vemos estas lesiones, lo primero que vamos a pensar, eritema multiforme. Ahora lo vamos a ver rápidamente si nos queda el tiempo. Primoinfección herpética, pero la primoinfección herpética, ¿en quién la voy a considerar? En una persona, en un chico, en una persona joven. No voy a pensar una primoinfección herpética en una persona de 40, 50 años. Es muy raro, para no decir imposible, ¿sí? Hay que tener en cuenta la edad también. Y el líquen ampollar, que también es otra enfermedad autoinmune, mucho más leve que el pénfigo vulgar, pero que también puede cursar con ampollas. Y la última, Ana, creo que estamos más o menos bien de tiempo, ¿no? ¿Sí? Sí, perdón. Ya en 5 minutos estaríamos terminando, Perfecto. si Por eso te dejé parece. último tema, ¿sí? Que quería Dale, también genial. que lo vean, el eritema multiforme, como acabo de mencionar, diagnóstico diferencial con pénfigo vulgar. Es una entidad aguda y autoinvolutiva, con o sin tratamiento va a evolucionar por su cuenta, excepto que esté asociado a algunas cositas que vamos a ver. Va a comprometer piel y o mucosas en diferentes grados de severidad, y como su nombre bien lo indica, vamos a encontrar eritema, edema, ampollas, ulceraciones, costras hemáticas, un poco de todo. Y por supuesto también, como vimos en el pénfigo, un dolor muy importante. A considerar factores desencadenantes. Número 1, posinfección herpética. No esperemos 20 días después de haber tenido el herpes para encontrar un eritema multiforme. He tenido pacientes que lo hacen concomitantemente con el herpes. Muy importante también la infección por micoplasma o clamidia pneumoniae, no solo en chicos. Nosotros decimos sí, porque estos son cuadros habituales de niños, pero lo vemos también en adultos. Cuando consideramos que el eritema multiforme no responde al tratamiento antiviral, pidamos serología para micoplasma o clamidia. Y por supuesto, muy importante, por eso siempre insisto en las historias clínicas completas, las anamnesis completas, la ingesta de fármacos. El eritema multiforme asociado a sulfas, AINES, anticonvulsivantes, número 1. Y, aunque parezca raro, el eritema multiforme también se puede dar en pacientes alcoholistas. Eritema multiforme post-herpes simple. Esta paciente empezaba con su eritema multiforme con compromiso de fosas nasales, o sea, estaba ahí mayor, y al mismo momento que empezaba con un herpes adentro de la nariz, pero era al día siguiente o 2 días después, así que no lo descartemos, ¿sí? No esperemos 20 días después. Vuelvo para atrás.
esta paciente costó hasta darnos cuenta que tenía un herpes en vulva. Ella no se daba cuenta, le molestaba, lo asociaba a la parte hormonal y ahí aparecía. También post-herpes simple, muy parecido a lo que veíamos de pemfigo vulgar. Y otro asociado al Mycoplasma pneumoniae. Esta nena hacía como un año que tenía estas lesiones y no resolvían, tenía compromiso adentro de la cavidad oral, las lesiones muy típicas de eritema multiforme. Ella ya venía con el diagnóstico, no es que no tenía, porque son las lesiones clásicas de Diana, pero ¿cuál era la causa? Finalmente, bueno, le pedí la serología, le pedí la PCR y todo, y al encontrar Mycoplasma pneumoniae, por suerte, con la claritromicina resolvió. Y bueno, asociado a fármacos, como dije, la motrigina, muy parecidas las lesiones al pemfigo vulgar, en este caso a sulfonamidas, antirretroviral y metotrexato. Pero creo que esa entidad era importante también para mencionarla.